Para esta ocasión nos toca ver una parte del versículo 13 del capítulo 6 del Evangelio de Mateo, que dice así: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. La parte que nos corresponde es la expresión que dice: líbranos del mal. Vamos a orar para que el Dios del cielo nos dé su completa dirección según su palabra y según su espíritu. Acerquémonos a Dios con sencillez y humildad, creyendo que Él atiende la oración. Su gozo es atender y oír la oración, oír la dependencia del hombre de Él. No importa cuál sea su necesidad, cuál sea su nombre, su tamaño, su intensidad, el grado en que se encuentre, no importa. Dios todo lo puede. Para Él no hay nada que sea difícil. Padre bueno, engrandecemos, exaltamos y glorificamos tu nombre en esta hora. Sabemos que fuera de ti no hay otro Dios quien salve. Tu palabra claramente dice que los dioses de los pueblos son ídolos, y los ídolos son de plata, de oro, de madera, de cemento, de barro y de cualquier otro material. Pero tú no estás comparado con nada de los dioses en el mundo. No hay ningún ídolo que salve. No hay otro Dios cercano a ti, igual a ti. No ha existido Dios antes ni después de ti. Bendecimos tu nombre por ello. Glorificamos tu nombre por ello, porque tú eres el primero, Señor, y el último. Eres el Todopoderoso, el gran Dios que habla la palabra. No hay secta, no hay denominación, no hay grupo, no hay concilio, no hay partido, no hay sistema que salve al hombre. Solo tú, a través de la revelación de tu sacrificio en el monte del Calvario. Gracias por permitirnos llevar el mensaje hacia mucha gente, hacia los hermanos, hacia los amigos. Gracias porque en ti hay vida, en ti hay esperanza. Gracias porque tu paciencia no se agota. Gracias porque tienes la puerta abierta de la salvación. Gracias porque mientras hay vida, hay esperanza. Obra en los enfermos, tocándolos, animándolos, fortaleciéndoles la fe, la esperanza, la seguridad en ti,
oh Dios. Glorificamos tu nombre en esta hora. Mira cuánta gente se acerca a ti en esta hora en distintas partes del mundo. Claman a ti, acuden a ti, porque saben y han entendido que solamente en ti hay respuesta. Ven a obrar en esta oportunidad. Atiende por gracia, por misericordia, la petición o las peticiones de toda persona que se acerca a ti. Atiende tocante a la dificultad que plantean a ti, Señor, en oración. Problemas de salud, problemas de dinero, problemas de trabajo, problema moral, problema en la mente, en el espíritu, en el alma, dificultad en los hogares. Atiende a la oración de aquella madre, de aquel padre que clama por la salvación de su familia. Oramos por los caídos para que sean restaurados como al principio. Oramos por los amigos evangelizados de una u otra manera en este día, y que tu Santo Espíritu obre en la vida de ellos y prevalezca, llevando a la salvación en Cristo Jesús. Gracias por las mujeres y hombres que hacen tu obra, que te sirven de una manera u otra, porque han creído en ti, que verdaderamente los has librado y rescatado de la cautividad del mundo, de la esclavitud diabólica y de toda obra inicua del mundo. Señor, gracias te damos porque está vigente la salvación en Cristo nuestro Salvador. Gracias por tu misericordia. Glorificamos tu nombre por los que salvaste en este día y salvarás en el culto en este día. Padre bueno, guíanos en esta programación. Líbranos de añadirle y quitarle a la palabra. Llénanos de tu gracia para plantearla como tú quieres que se plantee y que lleve edificación, fortaleza, conocimiento, revelación de parte tuya, Señor. Gracias por estar con nosotros siempre, porque así lo prometiste según tu palabra. Tú dijiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Incursiona en los hogares, incursiona en el corazón, en la mente, en el espíritu. Libera del pecado, del vicio, del engaño y de toda especie de esclavitud. En el nombre de Jesucristo, Padre, gracias te damos y todo lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. La gloria y la honra es para ti. Amén. Escuchemos el siguiente himno para la gloria de nuestro Dios. De ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más
quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, transfórmame a ti, Señor, solo a ti. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Leo de nuevo el versículo del Evangelio de Mateo 6:13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Mas líbranos del mal. El mal se conceptúa en una variedad de formas y bajo distintos puntos de vista. Pero el enfoque que nos interesa es el punto de vista divino. Porque es el punto de vista de Dios. El mal es todo aquello que contraviene las Escrituras. Que contraviene el Espíritu de Dios. Y por ende conduce a la rebelión contra el Todopoderoso. El mal es todo aquello que causa muerte, desesperación, angustia
dolor, desequilibrio, zozobra. El apóstol Pablo, cuando describe al hombre según su naturaleza pecaminosa, el Espíritu Santo a través de él dijo de esta manera. Romanos 7:21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El diablo, a través de los suyos, desvirtúa muchas cosas. A veces, dentro de lo que es el ocultismo, le dicen a la gente, el mal está en un entierro que está en su casa o en su propiedad. Y como que eso ha hecho su infiltración dentro de los modernos movimientos con tinte de protestante, de cristianismo y de evangélico. Pero en principio, bien pensado, bien analizado por el mismo Espíritu de Dios, revela o reveló que el mal también está en el hombre. Después de la caída en el pecado, ya los hombres empezaron a nacer con el mal como algo innato. El mal llegó a constituir parte de la naturaleza esencial en el hombre. Por eso dice, el mal está en mí, dice. ¿Cuál es ese mal que está en el hombre? Es el pecado. El pecado como naturaleza. Y eso no lo puede explicar la pedagogía, no lo puede explicar la psicología, ni la psiquiatría, ni la filosofía, y ninguna religión, ninguna secta. Pero la Escritura dice que el mal está en el hombre, que se llama pecado. El pecado es aquella fuerza interior que existe en el hombre, que lo obliga y lo lleva a rebelarse en contra de la Biblia, en contra del Espíritu Santo y en contra de Dios mismo.
Por lo que el mal está en toda persona y el mal se desarrolla en una variedad de formas. En un pequeño listado en Gálatas dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, lascivia, hechicería, envidia, herejías, etcétera. Cada uno de esos frutos que se mencionan en las páginas de la Biblia constituyen la manifestación del mal en el hombre, en su propia persona, en su propia casa, en su propio hogar, en su propia comunidad, hasta en su propia congregación. Y dentro del Padre Nuestro, el Señor estableció que se debiera de orar, también diciendo, líbranos del mal. Si todos los seres humanos en el mundo aceptaran la manera de ser librados del mal, no habría necesidad de ejército ni de policía. Porque entonces los hombres habrían aceptado la liberación del mal que está en él, que se llama pecado. Y la única manera establecida por Dios mismo para ser liberado del mal no es yendo a un encuentro, no es que le hagan una limpia, no es que tome una o le den una toma, no es que hagan un ritual, sino que la manera establecida por Dios es que el hombre debe llegar a creer en Jesucristo como su Salvador. Y que ese mal, eso que se llama pecado en su naturaleza, que le da tanto problema al hombre, no solamente cuando está despierto, sino incluso cuando está durmiendo, el mal está allí, conectado con la obra del diablo, le causa desastres al propio hombre. Sabiendo esto, dice, que nuestro viejo hombre, o lo que se llama pecado, fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El hombre tendría que llegar a aceptar entonces la implicación de la muerte y crucifixión de Jesucristo en el monte del Calvario. Que ese mal que está en él, creer que fue juntamente crucificado con Cristo
en el monte del Calvario. No es a través de prácticas rituales o ceremoniales, porque hoy se ha echado mano de una variedad de formas. Se ha acudido a una variedad de formas y los hombres, si no siguen igual, quedan peores, porque la Biblia dice: mas los malos hombres irán de mal en peor. Es que tiene que ser por la vía que establece la Biblia. No es por la vía del espiritismo, no es por la vía de la hechicería, no es por la vía de la demoniología, no es por la vía de los encuentros, sino que es por la vía de la fe, por gracia en el Hijo de Dios, por fe en su triunfo sobre el pecado en el monte del Calvario. Sabiendo esto, dice, que nuestro viejo hombre fue juntamente crucificado con él. O sea que creer en lo que Cristo hizo en la cruz. Mucho ojo, no es que usted independice o digamos o que usted quiera unir la cruz con Cristo, o que tal vez darle más importancia a la cruz que a Cristo, sino que es por el que muere y es sacrificado sobre una cruz, que es Cristo Jesús. No es por la cruz de Él. Pero eso de llegar a creer en Él, que nuestro pecado, que constituye lo que expresa el apóstol Pablo por inspiración del Espíritu, diciendo: el mal está en mí. En la mayoría de los conflictos que se dan en el mundo, en hogares, en tribunales, en instancias de juicio, todos tratan de demostrar que el inicio del mal estaba en la otra parte, pero nunca se asume la responsabilidad, nunca se dice: yo también soy culpable. En conflictos de hogares, de separación y de divorcios, la mujer culpa al hombre y el hombre a la mujer. No hay una mente sana, no hay una mente equilibrada por la palabra y por el Espíritu para aceptar la responsabilidad correspondiente. Después de la caída en adulterio, en engaño, en asesinato, lo que relata la Biblia respecto a David, cuando Dios le concede arrepentimiento, según el Salmo 51, Él dice: contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Cuando de verdad la palabra del Señor está obrando en una persona y el Espíritu Santo está obrando, hace que la persona sea consecuente con su realidad, hace que la persona se humille y vea la claridad, vea su debilidad, vea su torpeza, vea su falta de sensibilidad, vea su ceguera y se acerca a Dios en una actitud humilde
y reconoce como aquel publicano que se golpeaba el pecho diciendo: sé propicio a mi pecador. El mal está en todas las personas. Por una parte, si el hombre llegara a entender cómo vencer ese mal solo por la fe en el Hijo de Dios, no creyendo en un ídolo, no creyendo en cosas supersticiosas, no en cosas de su religión o de su secta, el hombre experimentaría la verdadera libertad en Cristo Jesús. Conoceréis la verdad, dijo, y la verdad os hará libres. Yo sé, dice el apóstol, que el mal está en mí. El mal está en la persona. Por eso se tiene que orar para que aquellos que han sido liberados ya de la vieja naturaleza o del viejo hombre, la naturaleza caída, la carne que llama la Biblia. Pero cuando dice carne en ese sentido, no son los músculos, no son las venas, los nervios, los tendones, sino que es un término que se utiliza para referirse al pecado. Porque es ahí donde hay confusión, donde la gente llega a caer en aquella doctrina que el cuerpo es malo. El cuerpo no es malo. En el concepto bíblico, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es el pecado que hace que el cuerpo sea utilizado para con el mundo exterior. Cuando se flagela el cuerpo, cuando se somete el cuerpo hacia castigos, es actuar de una manera equivocada y diabólica, porque el concepto divino no es ese. Es necesario entender nuestras situaciones materiales y espirituales a través de la Escritura, porque Dios es el quien habla por su palabra. Mas líbranos del mal. ¿Cuánta gente llora su desgracia? Llora su situación. Sí, dicen, quiero cambiar. Sí, dicen que entiendo que estoy mal, que estoy actuando mal, y en fin. Pero no quieren ir a la raíz del problema como para acudir al Señor para que le pueda ser concedida la gracia de creer en el Hijo de Dios para ser liberado de la vieja naturaleza. Pero también el mal está en el mundo. Se le denomina mundo en este sentido a toda la estructuración, la organización, el sistema, cómo el diablo tiene las cosas en este mundo. Tiene fábricas de cerveza, andan los camiones para arriba y para abajo distribuyendo cerveza, culpables en alto grado de tanta muerte y desgracia en las naciones. El cigarro, las drogas y cuánta cosa el enemigo ha estructurado y ha organizado en el mundo
centros de vicio, todo lo que ocasiona desgracia, muerte, desilusión para el hombre, eso está en el mundo. Oigan lo que dice la Escritura. No tenemos otro fundamento, otro documento que lo que la Biblia dice. El apóstol Juan, quien es llamado el apóstol del amor, dice de esta manera: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, o sea, las cosas que son del diablo y pecaminosos. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, o sea, del pecado, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene, dice, del Padre, sino del mundo. En ese mundo también existen variedad de religiones, porque como está organizado por Satanás, le sirve al hombre como en una bandeja, ha puesto ante el hombre como en un supermercado, que escoja lo que quiera, que desarrolle lo que quiera en cuanto a sus apetitos pecaminosos. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, no es el deseo de Dios que se tenga cantina. No es el deseo de Dios que se tengan centros de prostitución. No es el deseo de Dios que se negocie gente. No es el deseo de Dios que haya crimen y violencia. No es el deseo de Dios que hayan centros satánicos. No es el deseo de Dios que hayan divorcios. No es el deseo de Dios que la iglesia se esté llenando de fornicarios y de adúlteros. No es el deseo de Dios tanta matanza, vivir como salvajes en una selva impenetrable. Es interesante conocer y entender eso y explicárselo a la niñez, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos y a los ancianos. ¿Cuánta propaganda no existe tocante al vicio, por ejemplo? Cranean, como se dice, día y noche para sacar propaganda, para que hayan más bonos en nuestro país, para que hayan más drogadictos en el país, para que haya más crimen y violencia en el país. Y eso no es la voluntad del Señor, ni procede del Padre, sino que procede, dice, del mundo, porque también en otra parte, en la misma carta primera del apóstol Juan, dice de esta manera: sabemos que somos de Dios. El 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, exceptuando los que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo. El mundo entero, dice, está bajo el maligno. Hombres y mujeres devotos en sus religiones, no importa cuál sea su religión, hasta puede ser la religión evangélica, cuando se han enmarcado
y se han enfilado en una secta con características sectarias, ya están bajo el maligno, porque la secta también es obra de Satanás en este mundo. Sabemos, dice el apóstol, que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Es interesante que reflexionemos. Es interesante entender la situación del mal a la luz de la Escritura. El mundo entero está bajo el maligno, dice. ¿Y cómo escapar de ese mundo? ¿Será que una mujer es feliz con un marido que llega a vomitar a la cama porque es un ebrio? Porque pasa de cantina en cantina. ¿Será justo que tantos bolos en el mundo que han ocasionado tanta desgracia en choques vehiculares? Esa es la contribución que dan las licoreras y las cervecerías a la humanidad. ¿Eso qué es? No podemos decir que fueron inspirados y establecidos por Dios, sino es por Satanás mismo, y Satanás lo ha desplegado en todo el mundo, hasta en la aldea más recóndita en los países. Si no falta la cerveza en la fiesta, la gente no se siente feliz. Por eso es que el hombre necesita ser liberado de ese mundo. Si cada 4 años no tiene euforia de fútbol, el hombre no es feliz. El hombre vive engañado. En este mundo se invierten millones y millones de dinero para entretener a la humanidad bajo la esclavitud del mundo, a fin de que el hombre no le llegue la noción del evangelio, que no oiga el mensaje del evangelio, que oiga otras cosas, menos el mensaje vivificador y libertador que procede de Dios y de su palabra misma. Por eso, sobre la razón y justificación tenía Jesús en decir: líbranos del mal. Si los que rezan el Padre Nuestro lo hicieran de corazón, si lo hicieran con conciencia, con una experiencia de conversión, evitarían tantos males y no se prestarían al mal en el mundo. Pero en estos últimos días hemos venido meditando en el Padre Nuestro, expresión por expresión, a la luz de la Escritura, para ver si de alguna manera llegamos a entender lo que Dios quiere que entendamos del Padre Nuestro. Y es que va enfocado para que el hombre viva en armonía para con Dios, en armonía para consigo mismo y en armonía para con sus semejantes, y en armonía hasta con la propia naturaleza. Miren cuánto mal han hecho, por ejemplo, las empresas que han contaminado la naturaleza en todo el mundo. La contaminación de los ríos, la contaminación del mar, la contaminación del aire, la desgracia que ocasionan las antenas de telefonía que producen cáncer en los hombres. No ha habido una época en que muera tanta gente de cáncer que en la actualidad, porque están como árboles en todos los lugares las antenas por las radiaciones. Y la gente está feliz. Y hay gente que dice: esta gente no tienen fe, dice. No, que dicen que tienen fe.
La ignorancia misma es un mal en nuestros pueblos. Y la Biblia habla y dice, líbranos del mal. Jesucristo encargó diciendo, velad y orad. Al mismo tiempo, la oración y el velar tienen que ir de la misma mano. O sea que tenemos que despertar para que los males que hay en la cabeza, que hay en el alma, en el espíritu, en la mente, en el cuerpo, en la casa, en el hogar, en la familia, en la cuadra, en la comunidad, nuestro deber es que Dios obre, doblemos rodilla ante Él y que no permita que el mal prevalezca. La voluntad de Dios es que vivamos quieta y reposadamente de acuerdo a las Escrituras. El mal no lo va a ver como lo pintan, como he dicho en la lotería, que de repente se le va a aparecer a usted el diablo con cola y con patas y con cacho. El mal está diseminado en todo lugar. Cuando usted aborrece el evangelio, esa es la manifestación del mal en usted. Cuando está a favor de la ignorancia, esa es la manifestación del mal. Cuando está a favor de la destrucción de la naturaleza y la destrucción del propio hombre solo porque quieren enriquecerse, eso es parte del mal también. Se escribirían volúmenes de libros para hablar del mal. Pensemos en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, todos los males que dejó. La bomba en Nagasaki, en Hiroshima, cuánta desgracia dejó sobre los japoneses. Amados televidentes, es interesante que nosotros nos dejemos de liberar por la palabra, por el Espíritu Santo, por el Evangelio de Jesucristo, porque es lo que hace que los pueblos progresen en todo. La idolatría es un mal. Es un mal que vino a fortalecer los conquistadores malignos. Vinieron a implantar en los pueblos nombres de apóstoles, nombres de gente devota en X religión y repartieron en todos los pueblos e hicieron que la gente los adorara, les rindiera honor y le hizo que se estableciera un día de feria. Ese es un gran mal en los pueblos, causa número uno, a través del cual el pueblo judío fue masacrado por los babilonios y los que quedaron vivos fueron llevados a cautiverio por 70 años hacia Babilonia. Y los de Samaria, los del norte, diseminados en el lejano oriente y nunca más fueron restaurados a su territorio por el pecado número uno, la idolatría. Ese es un mal en Latinoamérica que ha llevado a nuestros pueblos al atraso terrible, porque eso conduce a la demoniología, conduce a la superstición, conduce a la fornicación, conduce al adulterio según la palabra. Si examináramos tanta cosa que hay en nuestro ambiente, en nuestro país, y hasta a veces se les mete en la cabeza de nuestros niños que eso es el folclore, que eso es cultura. No puede ser cultura lo que lleva a la gente hacia atrasos de milenios hacia atrás. Todo lo que hay en el mundo
es el deseo de los ojos, dice, la vanagloria de la vida, y el mundo entero está bajo el maligno. Pero también el provocador principal es Satanás, que llama la Biblia Luzbel en un principio. De él procede el mal y él es el cabecilla del mal. La Biblia habla que al final de la gran tribulación, en la gran apretura de Jacob, en la angustia de Jacob, en la apretura, en la desesperación del pueblo judío, cuando para ellos ya no habrá remedio alguno, entonces aparecerá el Mesías y asentaráse sus pies, dice la Escritura, en el monte o sobre el monte de los olivos. Y a partir de ahí comenzará su reino milenial que habla el capítulo 20 de Apocalipsis. Pero previo a ello, la Escritura dice de esta manera: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Porque no puede haber un reino milenial del Señor reinando con los suyos, con la iglesia que regresará con él de las bodas del Cordero, si Satanás no es atado en el abismo según esta palabra. El mal tiene que ser el mal en persona, digamos. Satanás va a ser atado, dice, durante 1000 años para que la naturaleza vuelva a un respiro de una paz perfecta. Pero al final, dice, de los 1000 años, Satanás será suelto y saldrá, dice, a engañar a todos los reyes y a los gobernantes para emprender la última guerra de Gog y Magog. Jesús dijo: oiréis guerras de guerras y rumores de guerras. Pero esto será principio de dolores, pero aún no es el fin, dijo. Habrán hambres, pestes, dolor y angustia. Todo proviene del mal. La única manera, estimado televidente, para liberarse del mal, del pecado que lo agobia día y noche, del mal que lo tiene atrapado en este mundo, de la propia esclavitud y persecución demoníaca, tiene que recurrir a Jesús. No es una opción recurrir a un centro espiritista y a un ídolo, a un hechicero, a un adivino, a un falso consejero. No lo va a llevar para ninguna parte. Recurrir a una secta tampoco le ayudará. Tiene que recurrir al único remedio, la única puerta, el único camino, la única vida, que es Cristo Jesús, nuestro Salvador, porque a Él le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Él es el que murió en la cruz del Calvario para darle solución al mal del pecado, al mal en el mundo y al propio mal que es el diablo y toda su jerarquía, potestades, gobernadores, principados, huestes y demonios. Y despojando a los principados, dice la Escritura, y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. A través de su muerte en la cruz del Calvario, triunfó sobre el mundo,
triunfó sobre Satanás y triunfó sobre el pecado. Por lo tanto, usted tiene que ver hacia el Hijo de Dios que murió en la cruz. Así dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario, dijo el Señor, el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted anda buscando soluciones a sus dificultades por años, por décadas, día y noche. La solución está tan cercana. Se llama Jesús de Nazaret. Hay un libro de libros, libro poderoso, glorioso, que transforma la vida, y se llama la Biblia, que está formada por 66 libros. Léalo, acuda a oír lo que esa palabra, lo que Dios dice en esa palabra, y usted será libre para la gloria de Dios, para que usted sea liberado de cualquier especie de mal. Dios le bendiga y le ayude a entender, a discernir y a echar mano de la solución del mal en la persona de nuestro Señor Jesucristo, al haber muerto en la cruz, derramar su sangre, sufrir agonía, dolor y angustia. Él sufrió en nuestro lugar. Dios le bendiga grandemente para la gloria del nombre de Jesús de Nazaret. Amén.